Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de los felinos, esos compañeros misteriosos que comparten nuestros hogares. Listos para la aventura. Exacto. Vamos a explorar algo que está en su esencia misma, su instinto cazador. Fascinante. Nos han enviado un montón de material, parece que está pensado para videos cortos, pero vamos a extraer lo más importante y adentrarnos un poco más. Me parece perfecto. ¿Se han preguntado alguna vez qué hacen sus gatitos cuando los dejamos solos? Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. A veces los vemos durmiendo plácidamente al sol y pensamos que son criaturas totalmente domesticadas. Sí, parecen tan tranquilos. Pero la realidad es que debajo de esa adorable fachada se esconde un depredador increíblemente eficiente. Exacto. Y nuestro material nos da una lista de las presas que suelen cazar. Es sorprendente la variedad. Lagartijas, ratones, pájaros, insectos e incluso peces. Impresionante. Lo que me parece fascinante es que esta diversidad de presas nos habla de la increíble adaptabilidad de los felinos. Es cierto, no se limitan a un solo tipo de presa. Son capaces de cazar en diferentes terrenos y utilizando estrategias muy variadas. Hablando de estrategias, el material menciona que los gatos son expertos cazadores de ratones y que lo llevan en la sangre. Sus ancestros dependían de esta habilidad para sobrevivir. Es verdad. Si observamos a un gato acechando a un ratón, podemos ver cómo pone en práctica miles de años de evolución. Es increíble. La paciencia con la que esperan, la precisión de sus movimientos, esos reflejos increíbles, son auténticas máquinas de cazar. Es increíble cómo la naturaleza los ha equipado para ser tan eficientes, pero el material también nos advierte sobre los peligros de algunas lagartijas. Claro, algunas especies de lagartijas pueden ser tóxicas para los gatos. Es un recordatorio de que, aunque la caza es un comportamiento natural para ellos, nosotros como dueños responsables debemos ser conscientes de los riesgos que existen en el entorno donde viven. Totalmente de acuerdo. Y hablando de entornos, me llamó la atención que el material menciona que los gatos tienen más éxito cazando pájaros en tierra que en el aire. ¿Por qué crees que sea? Es una observación interesante. Aunque los gatos son ágiles trepadores, perseguir aves en pleno vuelo es un desafío considerable. Claro. En el suelo, la ventaja se inclina a su favor, su velocidad, y sus reflejos les permiten emboscar a sus presas con mayor facilidad. Es como una batalla estratégica. Pero no todas las presas representan un desafío tan grande. El material describe la caza de insectos como algo más parecido a un juego para los gatos. Tienes razón, la caza de insectos les permite practicar sus habilidades, y admitámoslo, es muy divertido verlos perseguir una mosca por toda la casa. Es cierto. Y hablando de variedad, no podemos olvidar a los peces. Aunque el material dice que no todos los gatos son expertos pescadores, algunos, especialmente aquellos que viven cerca del agua, pueden desarrollar el gusto por este tipo de presas. Exacto. El entorno juega un papel fundamental en el desarrollo de las habilidades de caza de un gato. Si los peces son una fuente de alimento accesible, es natural que algunos desarrollen la habilidad para atraparlos. Incluso se ha observado que algunos gatos utilizan sus patas para pescar insectos del agua. Es increíble cómo se adaptan a las circunstancias. Pero, volviendo a lo que mencionábamos antes sobre los peligros de algunas presas, ¿qué medidas podemos tomar para proteger a nuestros gatos mientras satisfacen su instinto cazador? Es una pregunta muy importante. Creo que aquí la clave está en encontrar un equilibrio. Tiene sentido. Por un lado, debemos proporcionarles un ambiente enriquecido donde puedan expresar sus instintos naturales de forma segura. Eso es fundamental. Por otro lado, es fundamental ser conscientes de los riesgos que existen en su entorno y tomar precauciones para evitar que cacen presas potencialmente peligrosas. Entonces, ¿cómo podemos crear ese ambiente enriquecido y al mismo tiempo protegerlos? Bueno, hay varias estrategias que podemos implementar. Por ejemplo, podemos proporcionarles juguetes que simulen presas, como ratones de peluche o plumas, Ajá. que les permitan canalizar su energía de caza de manera segura. Esos juguetes son un clásico. Sí. Y también podemos dedicar tiempo a jugar con ellos utilizando cañas de pescar o pelotas. Esto no solo les permite ejercitar sus instintos de caza de forma controlada, sino que también fortalece el vínculo que tenemos con ellos. Y además es muy divertido. Pero no solo se trata de juguetes, ¿verdad? El material también menciona la importancia de crear un entorno estimulante dentro de casa. Exacto. Los gatos son animales curiosos y exploradores por naturaleza. Proporcionarles rascadores, estructuras para trepar y escondites les permite poner en práctica sus habilidades felinas y satisfacer su necesidad natural de explorar, cazar y acechar. Es como crear una pequeña jungla en casa,
donde puedan dar rienda suelta a sus instintos. Pero ¿qué pasa con los gatos que viven en apartamentos o casas sin acceso al exterior? Pierden ese instinto de caza. Para nada. El instinto de caza está profundamente arraigado en su naturaleza independientemente de su entorno. Lo que cambia es la forma en que lo expresan. Entonces, aunque no cacen presas reales, siguen teniendo esa necesidad de acechar, perseguir y capturar. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego nuestra creatividad como dueños. Entiendo. Debemos proporcionarles alternativas que les permitan satisfacer ese instinto de forma segura y enriquecedora dentro del hogar. Ya hemos hablado de los juguetes y las estructuras, pero ¿hay algo más que podamos hacer? Claro que sí. Por ejemplo, podemos crear juegos de caza dentro de casa, escondiendo premios o juguetes para que los encuentren. Es como una búsqueda del tesoro para gatos. Exactamente. Esto les permite utilizar sus habilidades de olfato, rastreo y resolución de problemas, simulando una experiencia de caza en un entorno controlado. Me encanta esa idea. Pero, hablando de experiencias de caza, me gustaría retomar el tema de las lagartijas. Mencionaste que algunas especies pueden ser tóxicas para los gatos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos para que nuestros oyentes puedan estar atentos? Por supuesto. Hay una gran variedad de lagartijas, y su toxicidad para los gatos varía según la especie. Ya veo. Algunas de las más comunes que pueden representar un peligro son las lagartijas del género Eloderma, como el monstruo de Gila y lagarto enchaquirado, que se encuentran en el suroeste de Estados Unidos y México. Estas lagartijas poseen glándulas venenosas en la mandíbula inferior, y su mordedura puede ser fatal para los gatos. Es información muy importante. ¿Qué otras lagartijas debemos tener en cuenta? Bueno, también es importante tener precaución con las lagartijas del género Plestiodon, conocidas como eslizones. Aunque no son venenosas, algunas especies secretan sustancias tóxicas a través de su piel como mecanismo de defensa. Entiendo. Si un gato muerde o lame a un eslizón, podría experimentar síntomas como salivación excesiva, vómitos o diarrea. Entonces, si vivimos en una zona donde estas lagartijas son comunes, debemos ser muy cuidadosos y evitar que nuestros gatos tengan acceso a ellas. ¿Hay alguna otra medida que podamos tomar? Además de la supervisión, es importante crear un entorno seguro para nuestros gatos en el exterior. Podemos construir recintos cerrados donde puedan disfrutar del aire libre sin riesgo de encontrarse con lagartijas u otras presas peligrosas. También es fundamental educarnos sobre las especies de lagartijas que habitan en nuestra zona y aprender a identificarlas para poder tomar las precauciones necesarias. Excelentes consejos. Y con esto creo que hemos cubierto una buena parte de lo que nos ofrece este material sobre el instinto cazador de los gatos. Retomando nuestra inmersión en el instinto felino, antes de la pausa hablamos de cómo crear un ambiente enriquecedor y seguro para nuestros gatos, permitiéndoles expresar su naturaleza cazadora sin riesgos. Sí, justo antes de la pausa mencionabas algo que me dejó pensando. El impacto de la caza de los gatos en el ecosistema. Es un tema que a veces genera controversia. Sin duda. Es un tema complejo con muchas aristas. Por un lado, los gatos son depredadores naturales y su instinto de caza es parte del equilibrio ecológico. Han contribuido al control de poblaciones de roedores y otras especies a lo largo de la historia. Eso tiene sentido. Pero por otro lado, también se habla del impacto negativo que pueden tener, especialmente en ecosistemas frágiles. Sí, esa es la otra cara de la moneda. La introducción de gatos domésticos en ecosistemas donde no existían de forma natural ha tenido consecuencias en algunas poblaciones de aves y pequeños mamíferos. Recuerdo haber leído sobre casos de islas donde la llegada de los gatos causó la extinción de especies endémicas. Exactamente. En esos casos, la fauna nativa no estaba preparada para la presencia de un depredador tan eficiente como el gato, lo que llevó a un desequilibrio en el ecosistema. Es un recordatorio de que, aunque amamos a nuestros gatos, es importante ser conscientes de que sus acciones pueden tener consecuencias en el entorno que los rodea. Totalmente. Y esto nos lleva a la pregunta de cómo podemos minimizar el impacto negativo de la caza de los gatos en el ecosistema. ¿Qué medidas podemos tomar? Ya hablamos de crear espacios seguros en casa, pero ¿qué hay del exterior? Bueno, hay varias estrategias. Una de las más importantes es la esterilización y castración de gatos, especialmente aquellos que tienen acceso al exterior. Ajá. Controlar la población felina reduce la presión sobre la fauna silvestre. Es una medida que muchos expertos recomiendan, no solo para proteger el ecosistema, sino también para el bienestar de los propios gatos. Exacto. Además de la esterilización, también podemos tomar medidas para evitar que nuestros gatos cacen en el exterior. Por ejemplo, podemos supervisarlos cuando están en el jardín o utilizar arneses y correas para pasearlos. Es decir, no se trata de prohibirles el acceso al exterior, sino de hacerlo de forma responsable y controlada. Precisamente. También podemos crear espacios seguros para la fauna local, como comederos para aves
elevados o cajas nido que sean inaccesibles para los gatos. Me gusta esa idea. Es como si pudiéramos crear una especie de convivencia pacífica entre gatos y otras especies. Exactamente. Se trata de encontrar un equilibrio que permita la coexistencia de todas las especies. Y hablando de equilibrio, recuerdo que en el material se mencionaba que los gatos son más efectivos cazando aves en tierra. ¿Qué pasa con las aves que anidan en árboles? ¿Están a salvo de esos felinos cazadores? Es una buena pregunta. Si bien los gatos pueden trepar árboles, no son tan hábiles como otros depredadores arbóreos. Sin embargo, algunos gatos pueden ser persistentes y llegar a nidos bajos, especialmente si están motivados por el hambre o la curiosidad. Entonces, deberíamos preocuparnos por las aves que anidan en árboles. Bueno, depende de varios factores, como la densidad de gatos en la zona, la disponibilidad de presas alternativas y el tipo de árboles que haya. En general, las aves que anidan en árboles altos y con ramas delgadas están más protegidas de los gatos. ¿Y qué podemos hacer para proteger a las aves que anidan en árboles más bajos? Además de las medidas que ya mencionamos, como la supervisión y la creación de espacios seguros para la fauna, podemos colocar barreras físicas en los troncos de los árboles para evitar que los gatos trepen. También es importante podar las ramas bajas para que los nidos queden fuera del alcance de los felinos. Entiendo. Se trata de tomar medidas preventivas para minimizar el riesgo de que los gatos accedan a los nidos. Exacto. Y por supuesto, es fundamental educarnos sobre las especies de aves que habitan en nuestra zona y sus hábitos de anidación para poder tomar las medidas más adecuadas para protegerlas. Hablando de educación, me parece que este tema del impacto de los gatos en el ecosistema es algo que deberíamos conocer más a fondo. ¿Qué recursos recomendarías a nuestros oyentes para que puedan informarse mejor? Hay mucha información disponible en línea y en bibliotecas. Algunas organizaciones que se dedican a la conservación de la fauna silvestre ofrecen recursos educativos sobre este tema. También existen libros y artículos científicos que abordan el tema con mayor profundidad. Excelentes recomendaciones. Creo que es importante que, como dueños de gatos, asumamos la responsabilidad de informarnos sobre este tema y tomar las medidas necesarias para proteger tanto a nuestros felinos compañeros como a la fauna silvestre. Totalmente de acuerdo. La convivencia responsable con la naturaleza es fundamental para asegurar un futuro sostenible para todos. Y con esta reflexión, creo que hemos cubierto una buena parte del impacto que la caza de los gatos tiene en el ecosistema. Sí, hemos analizado las diferentes perspectivas, los riesgos y las medidas que podemos tomar para minimizar el impacto negativo.